Continuamos en Café y Té y vamos a hablar ahora con el doctor Rubén Rodríguez Carvajal. Él es de la Clínica Vascular de Marbella y viene hoy acompañado de su enfermera, de Rosa Gómez. Buenas tardes a los dos, bienvenidos. María José. Y vamos a hablar hoy de heridas crónicas, de heridas que bueno, necesitan un cuidado muy especial y estar muy encima de esas heridas para que no lleguen a ser, bueno, en algunos casos pueden ser muy graves, ¿no? Sí, exactamente, María José. Mira, el tratamiento de las heridas crónicas es uno de los pilares fundamentales de nuestro centro. Es un tratamiento que llevamos a cabo con una unidad de enfermería especializada, con una formación muy concreta, tienen muchísima formación a nivel de lo que es todo tratamiento de heridas en la piel, de todo tipo, pie diabético, úlceras por presión y obviamente heridas vasculares, porque la clínica es Clínica Vascular Marbella. Pero ellas lo que hacen es un seguimiento muy concreto, tenemos un protocolo muy estricto, siempre obviamente bajo supervisión médica y sobre todo ofreciendo al paciente todo el espectro de tratamiento que podemos ofrecer para llegar al objetivo, que al final es la curación, el cierre de esa herida con todas las garantías. Rosa, ¿qué tipo de personas os encontráis con estas heridas crónicas? Pues nos encontramos de todo tipo, ¿vale? Normalmente son pacientes que no suelen tener un buen control de higiene o de tratamiento de la piel, o gente que no ha ido al sitio adecuado para ser tratado. Me imagino también pacientes que os han llevado tiempo en cama, pacientes diabéticos, ¿no? Sí, claro. En el caso de los encamados, por ejemplo, es un problema muy importante, porque son pacientes que por su patología o por algún problema que han tenido han estado o han tenido que estar inmovilizados en cama durante mucho tiempo, y eso produce lo que se conoce como úlceras por presión, es decir, en las zonas en donde el cuerpo está apoyando más tiempo, la piel empieza a sufrir por el propio peso del cuerpo y llega a producirse incluso úlceras cutáneas por esa presión. Entonces eso hay que manejarlo de una manera muy concreta, descargando todas esas heridas y con unos tratamientos muy específicos que Rosa te puede contar. Rosa, porque tratáis en consulta y también tratáis a personas a domicilio que están en cama. También. Claro, efectivamente, las personas que no pueden venir a clínica somos nosotras las que acudimos al domicilio. ¿Vale? Entonces es allí donde tratamos y hacemos un poco de educación también al paciente y a la gente que le rodea, para evitar que vayan a peor y evitar que salgan más. Claro, porque esto tiene que ser todo a diario, cura, incluso más de una vez al día, me imagino, en ocasiones. Bueno, eso depende del tipo de úlcera, pero por lo general normalmente no suele ser necesario curar a diario, ¿verdad? O sea, normalmente no. Va a depender de lo que se ponga. Exacto. y de cómo esté la herida. Hay heridas que si llegas y ves que están muy infectadas, pues a lo mejor sí necesitan, o son úlceras que aparecen, por ejemplo, en la zona del sacro, que es una zona que suele estar muy húmeda, que suele ser una zona sucia. Claro, entonces además, ahí sí, porque sí hace falta tener mucha higiene, porque la herida tiende a ensuciarse pues con el exudado. Y además suele ser la zona que está más apoyada. Y estamos viendo, claro, por ejemplo, en una pierna, ¿no? En la zona del tobillo para arriba, ¿no? En lo que estamos viendo esa úlcera. Normalmente, cuando son por presión, suelen ser las heridas que están en un contacto directo con una presión, es decir, los talones, zonas que están en una presión continua, por ejemplo, el sacro, y sobre todo donde hay una prominencia ósea, es decir, donde hay un hueso. Talón, sacro, muchas veces en los codos, va dependiendo también de la movilidad que pueda tener el paciente o los cambios que se le pueda hacer el paciente. Estas que vemos, por ejemplo, son heridas postraumáticas. Esta sí sería una úlcera por presión. Esta postraumática. Esta es una postraumática, y esta sí en un talón. Esta es una úlcera típica por presión en la zona del talón, porque el paciente está encamado durante mucho tiempo y está constantemente presionando con el talón en la cama. Que no solo es en la cama, o sea, puede ser una úlcera por presión por un mal calzado,
Este es un ejemplo, por ejemplo, de un mal calzado. Una chancla. Una chancla. La presión la ejerce el propio calzado, lo ejerce sobre el interdígito del dedo y ahí se genera pues, esa presión o ese cizallamiento que al final produce la herida. Claro, y yo digo que para que llegue a este momento ha tenido que pasar varias fases, ¿no? La herida, ¿no? Depende del paciente también. Piensa que, por ejemplo, los pacientes diabéticos, María José, esto puede pasar de un día para otro. De un día para otro, claro. Y cuando, Rosa, te encuentras esta herida, por ejemplo, que estamos viendo, llega a la consulta, lo primero que hacemos. Lo primero es hacer un buen diagnóstico, saber por qué se ha producido esa herida, ¿no? Claro. Si es por una presión, si es por un problema de venoso o arterial, eso siempre. Luego descartar que haya una infección o que haya otro problema añadido, y una vez que ya sabemos qué tipo de herida es, la empezamos a tratar. La tratamos, pues siempre hacemos una cura húmeda y aplicamos en función de cómo esté la herida, pues otros tratamientos complementarios, como por ejemplo el ozono, el láser. Ayudamos un poco a favorecer el cierre de la herida lo antes posible. Claro, tengo entendido que esos tratamientos también ayudan, ¿no? Por ejemplo, la medicina hiperbárica, también tengo entendido, el ozono, lo que has dicho, el láser. Gracias a las nuevas tecnologías y descubrimientos, Rubén, me imagino que esto os facilita también vuestra labor y la recuperación más rápida, ¿no? Claro, el objetivo con estas terapias, como ha dicho Rosa, es acelerar al máximo el proceso de cicatrización de la herida y además, en nuestro caso, nosotros utilizamos mucho lo que es la ozonoterapia y la laserterapia como tratamiento coadyuvante para esas heridas. En consulta, ¿no? En consulta, eso se puede aplicar en la misma consulta. Lo de la terapia hiperbárica ya es más complejo porque requiere de una cámara específica. Ya sería un centro externo. Exactamente, pero sobre todo con el tema del ozono es muy importante porque la actividad que tiene el ozono en los tejidos, aparte de ser antimicrobiano, es un antimicrobiano muy potente. De alguna manera estimula la generación del tejido de granulación, de ese tejido que va a cubrir el defecto, como podemos ver, por ejemplo, en esta paciente. Eso es un antes y un después. Eso es un antes y un después, exactamente. Esta paciente es una paciente pues, inmunodeprimida que llegó a la clínica con un tratamiento de quimioterapia que le impedía el poder generar tejido nuevo, y gracias a las terapias de ozono, en este caso precisamente de ozonoterapia y también de la aplicación luego de terapias de vacío, de presión negativa, pues conseguimos que en unas semanas ya ves cómo cambia el aspecto de la herida. Muchísimo, además que vosotros también tendréis que dar, aquí estamos viendo, esta persona le afecta todo el pie, ¿no? Prácticamente, menos los dedos, ¿no? En este caso es un vendaje que se puso especial para proteger, como hemos dicho, las zonas de apoyo. Tiene una almohadilla especial en la planta del pie. Ah, eso se suele hacer. Eso, claro, es lo que llamamos una descarga. Se realiza una descarga de la zona. Esto es una úlcera por presión en el sacro, también como puedes ver, en la zona posterior en una paciente encamada. Y eso sí suele ser de una persona encamada, claro. Eso sí. O una persona que está en silla de ruedas, que no se También. moviliza. Normalmente es una vida cama-sillón. Cama, sillón, sillón, cama, a lo mejor silla se de mueven ruedas. algo, suelen ir al baño, pero normalmente la mayoría del tiempo es sentado o acostado o una presión continua. Y alguien que ya ha acudido a vuestra consulta con algo así en el sacro, con esta herida crónica, se le puede llegar a recuperar, me imagino. Sí, sí. Y me imagino también que tiene que seguir una serie de recomendaciones y ser muy constante y con revisiones por parte de vosotros para que Claro. no se le vuelva a dar a abrir, ¿no? Sobre todo, como decía Rosa, María José, hay que darle también al paciente las recomendaciones luego higiénico-dietéticas y de posturales, tanto de alimentación como de cuidados de la piel de la zona, para que no vuelva a producirse la lesión de nuevo, porque si no eliminamos los estímulos, es decir, si el paciente no modifica el cómo se sienta o el tiempo que está en la cama, pues al final la úlcera, claro, la úlcera va a volver a aparecer. En este Claro, caso. aparece de nuevo y otra vez a empezar con Exactamente. todo, y se puede llegar a que esa zona llegue un momento en que no tiene ya recuperación si seguimos continuamente intentando recuperar esa herida crónica. Bueno, hasta ahora no hemos tenido ningún caso. Hasta pero ahora no. Menos mal. Siempre y cuando cumplan con la educación que le damos, con las recomendaciones que le damos, no suelen
Normalmente siempre va bien. Lo que sí es verdad que cuando recidiva cada vez es más complejo curarla, es decir, porque estamos trabajando con tejido cicatricial, estamos trabajando con tejido que ya está dañado de una vez anterior, pero bueno, normalmente cuando esto ocurre los pacientes se suelen concienciar de una manera pues muy intensa y llevan a cabo las recomendaciones que les decimos para que no vuelva a ocurrir, porque la verdad que son pacientes que lo pasan mal, lo pasan mal porque esas heridas muchas producen mucho dolor, incomodidad, alteran mucho la calidad de vida de los pacientes. Claro, y cuando están en la zona de apoyo como el pie, no podemos apenas caminar, ¿no? Luego cuando estamos en silla de ruedas es inevitable que algo nos tenga que suceder como una herida, pero de ahí que tengáis también que formar muy bien a los cuidadores, ¿no? A las personas que están pendientes de ese enfermo, ¿no? Sí, se le forma, se le educa, se le aconseja. De hecho, siempre le decimos que ante cualquier duda, cualquier cosita que vean nueva, que automáticamente nos llaman. Y de hecho somos a veces nosotras quien llamamos, ¿qué tal? ¿Cómo va? O vamos a visitarlo y revisamos que esas zonas que ya han sido tratadas y curadas realmente sigan bien. Y si vemos que hay una falta, pues se le advierte, oye, mira tal, aquí hay que hacer un poco más de hincapié y cuidar un poco más esta zona porque estamos viendo que está teniendo riesgo de que se vuelva a abrir otra herida. Claro, que requiere que estemos más pendientes. Me imagino que también todo lo que facilitáis, ya sea para el cuidado, las cremas, antibióticos, ¿no? De todo lo recetáis desde la clínica. Sí. La persona se va con todo su arsenal de medicamentos desde allí. En la clínica disponemos de todo el material, cremas, tratamientos, apósitos, todo tipo de material que el paciente pueda necesitar para el correcto cuidado de su úlcera. El paciente no tiene que ir a comprar nada a ningún sitio, ni va a tener que estar desplazándose a la farmacia o a diferentes farmacias porque en una no tienen lo que se le ha recetado, tienen que buscar en otro sitio. Nosotros ofrecemos todo el tratamiento integral en la clínica y eso es una comodidad muy grande para el paciente porque el paciente lo único que tiene que hacer es venir a la clínica a curarse y ya está. Y luego encima feliz porque vais viendo los resultados. Claro. Igual que felices las personas que tienen varices y que cada vez más, gracias a las nuevas tecnologías y nuevos tratamientos, es más fácil. Aquí estamos viendo un tratamiento de lo más novedoso, ¿no? Para las varices. Bueno, mira, esta es una terapia que ya la gente conoce un poquito. Esta es la terapia de esclerosis con microespuma, que dentro del otro pues pilar importante que hacemos en la clínica, que es el manejo y tratamiento de las enfermedades vasculares, las varices es de lo más común. En este caso es una paciente que tiene unas varices superficiales, digamos, sí, son como arañitas, ¿no? Más cosméticas, exactamente, y lo que estamos haciendo es de una forma estratégica puncionarlas y rellenar, ahí lo podéis ver también, rellenar todo ese entramado varicoso con esta microespuma que la generamos de una forma especial, propia, y conseguimos que sea muy fina para que pueda alcanzar todo el máximo territorio, sobre todo con los mínimos pinchazos también, que es una cosa importante. Y se acabó, mira, aquí vemos un antes y un después bastante significativo. Es simplemente después del primer tratamiento, de la primera sesión. Porque ¿cuántas sesiones debe someterse aproximadamente? Pues mira, eso depende de cada paciente y del grado de varices y el número que tenga. Normalmente en pacientes que tienen, digamos, las piernas llenas de varices, por así decirlo, siempre recomendamos un mínimo de 6 sesiones. 6. Mínimo y luego, de 6, ¿durante cuánto tiempo tenemos que estar ya tranquilos de que el resultado va a perdurar? Por desgracia, María José, esto es una enfermedad crónica. Crónica, claro. Sí. Entonces, nosotros lo que sí hacemos, aquí puedes ver otra imagen, como la variz se inflama, como nosotros inyectamos esta espuma y lo que provocamos es una inflamación de la variz para que luego ella sola se reabsorba, luego sin quedar ningún tipo de marca en la piel. Como te decía, esta es una enfermedad crónica, por desgracia nosotros tratamos las varices que aparecen y damos las medidas preventivas a los pacientes para que intentar que no salgan más, pero no podemos garantizar que en el futuro aparezcan más porque ahí siempre suelen aparecer, pero durante un tiempo estamos bueno, pues tranquilos de que esto es efectivo y bueno hacérselo antes del verano para lucir piernas, por lo menos las chicas, ¿no? Exactamente. Mira, esta es otra técnica que te traigo, que esto sí es lo último más novedoso que tenemos. Esto es para un tratamiento ya de varices un poquito más avanzadas, ¿vale? Aquí hablamos ya del espectro patológico de lo que serían las varices. Esto es para tratar pues la vena safena, que es una vena larga que normalmente está fallando cuando se producen estas varices
pues grandes, en relieve, que sobresalen por la pierna, ¿verdad? Que hemos visto a veces como culebrillas fuera de la piel. Y esta técnica lo que nos permite es tratar el origen de estas varices con un sistema muy sencillo que se basa en la aplicación de un pegamento biológico. Ese es el que yo decía, que era nuevo total, porque no lo había oído nunca. Aquí puede ver, mira, es un pegamento formulado, es cianoacrilato, formulado con una fórmula biocompatible, y simplemente lo que hacemos con anestesia local es sellar con el pegamento esa vena que está funcionando mal. Lo hacemos bajo control ecográfico y es un procedimiento que puede tardar pues, unos 40 minutos en quirófano, con el paciente absolutamente despierto. Ya te digo, simplemente una punción con anestesia local, y a través de ahí sellamos toda esa vena que está fallando con el catéter y con el pegamento. Y la verdad que los resultados que estamos obteniendo con esta técnica son espectaculares, porque no produce ningún tipo de inflamación. La paciente ni siquiera tiene que utilizar medias de compresión después del tratamiento. Eso me parece muy interesante. Sí, eso es un factor fundamental. ¿Y al otro día a casa después de esto? Al otro día no, día? Es ambulatorio. Esto a los 15-20 minutos del procedimiento, si todo está correcto, la paciente se va caminando a su casa. Y lo de las medias es lo mejor que me estás contando, porque yo creo que hay mucha gente que teme el tema de la operación o del tratamiento para estar con la media de compresión, porque yo he llegado a ver en verano gente con la media. Sí. Bueno, la media es una terapia que es fundamental para las varices, por desgracia. Pero sí es verdad que con estas nuevas tecnologías estamos tratando de evitar que tengamos que utilizarlas cuando las varices ya no están activas. Mientras las varices están activas o existe insuficiencia venosa, por desgracia hay que llevarlas. Hay que llevarlas. Sí, hay que llevarlas, porque ayuda mucho a que no se concentre la sangre en las zonas distales del cuerpo y a drenar mejor. A drenar, bueno, claro, pues hay que llevarlas, pero si podemos evitarlas con esas nuevas técnicas, mucho mejor durante un periodo de tiempo. Pues Rubén Rodríguez Carvajal, nuestro médico vascular, porque él es el que siempre nos informa de todo este tipo de cosas que preocupan. Hemos hablado de mujeres, pero también a los hombres, porque por supuesto. La mujer es más la estética, pero el hombre, aparte de la estética, y en algunos casos mujeres también, hablamos de salud, porque... Sí, por supuesto, sobre todo en esta última técnica ya hablamos de un grado de insuficiencia venosa que ya trasciende a lo estético. Es una cuestión pues de patología seria y que hay que tratar. Hay que tratar, no es simplemente por estética. No es simplemente por estética. En estos casos son grados de insuficiencia venosa que pueden provocar a la larga problemas, pues como ulceraciones, como cambios tróficos en la piel, molestias, dolor, incapacidad para estar de pie durante mucho tiempo. O sea que estamos hablando ya de un espectro de la patología que es importante prevenir y tratar si ya existe. Y cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor, por supuesto. Pues y Rosa, encantada de conocerte. Es la enfermera en la Clínica Vascular de Marbella, que así la pueden encontrar en internet, www.clinicavascularmarbella.com. Y ahí se informan de todo y me imagino que pueden llamar, asistir a una primera consulta. Por supuesto. Para informarse de, bueno, me preocupa esto, doctor, ¿qué solución hay? Y vamos barajando, ¿no? Exactamente, siempre intentamos individualizar el tratamiento y a cada paciente darle lo que es preciso para su situación. Pues ahora nosotros una pequeña pausa y volvemos enseguida con otros temas. No se marchen, gracias.